dentro de la parte contable, ya entrando al tema, en materia. entrando en a materia, porque sabemos que muchas de las personas que están allá afuera tienen muchísimas necesidades, Luis, y tú lo sabes. Claro. No hay realmente un espacio que le dé esa mejora continua a los negocios, y la prueba está en que cuántos negocios quiebran, que les brinde la información, los conocimientos de cómo desde empezar a emprender y estructurar perfectamente desde el punto de vista financiero, que es la parte medular de todo negocio que deben de tener, ¿no? Para darles Claro. una asesoría. Entonces, de una manera muy práctica, tú explicabas esas escaleras de cuáles son los diferentes regímenes para las personas que para las personas que quieren emprender, cuáles son los diferentes regímenes que hay dependiendo del giro Claro. y la actividad que va a tener tu negocio. Si nos puedes explicar, por favor. Y antes de entrar al tema de los regímenes fiscales, creo que comentaste y tocaste un punto importantísimo. En México, el tema de cultura fiscal no se tiene, ¿no? Y en una plática que tuvimos, que les compartía la historia de la persona que nos ayudaba en el tema de audio, que nos comentaba, ¿no? Que todo este tema de información fiscal la debería de tener desde secundaria, ¿no? Y la realidad es de que ya lo enfrentamos cuando estamos prácticamente a punto de arrancar un negocio, ¿no? Y peor aún, cuando llegan al SAT y se sientan y le dicen, oye, quiero poner un negocio de lo que quieran, ¿no? Uno de abarrotes, o quiero vender por Amazon, o quiero vender por Mercado Libre. Y llegan con el del SAT y les dice, bueno, pues te voy a dar de alta en el régimen de actividad empresarial y profesional. No. Y yo, no, error número uno, ¿no? Error número uno, que te llegues a ese régimen con todo lo que implica, ¿no? Entonces, dentro de los regímenes fiscales que hay para lo que es persona física, pues recordemos que el principal o el básico es el de sueldos y salarios, que es toda esta persona que trabaja en empresa, que tiene un patrón y que recibe su nómina, ya sea semanal o quincenal o mensual, donde el patrón tiene la obligación de hacerle una retención de impuestos. Y esta retención de impuestos es la que entera precisamente el SAT, y ahí es donde está la contribución. Cabe señalar que también los de sueldos y salarios, todos los gastos que hagan y que lleven IVA, pues no se lo van a poder acreditar. Entonces también ahí cuando comentan, y la historia clásica, ¿no? Es que yo no pago impuestos porque estoy como sueldos y salarios. Nada más hay que hacer esta pequeña aclaración donde les dicen, sí pagas, porque todo lo que pagas con IVA, eso tú no lo puedes acreditar y es un impuesto adicional al impuesto que te están reteniendo como sueldos y salarios, ¿no? Entonces, y básicamente el 70% del padrón de contribuyentes en México está en este régimen de sueldos y salarios. Lo que mantiene el país, lo que mantiene el gobierno federal, lo que mantiene todos los programas sociales, pues son prácticamente las personas de sueldos y salarios. Entonces, si no existiera también esta intermediación de los patrones de hacer este proceso de fiscalización y retenerle a los empleados, ¿cómo sería el tema de la contribución en México, no? Creo que es una sinergia, una relación de trabajo, una relación de captura de ingresos de gobierno federal, donde precisamente se apoya del patrón para poder hacer esta retención y pues enterar los impuestos al SAT, ¿no? Entonces, este sería el primer escalón. Y perdón que te interrumpa, nada más así rapidísimo, los sueldos y salarios es para las personas que trabajan para una empresa, ¿no? Ya más adelante podamos hablar de lo que está diciendo Luis de cuando acreditan el IVA, saber qué significa eso de acreditar el IVA, y vamos a hablar de los diferentes tipos de impuestos. Pero nada más para quedarlo muy, muy claro, sueldos y salarios es para las personas que trabajan para una empresa y la empresa les retiene, tú tienes cuando te pagan tu recibo de nómina y te dice cuánto te quitaron de impuestos, y ya te dice cuánto te están pagando en el recibo, pero es precisamente nada más para eso. Perdón. ¿Y el No, que no, sigue? es correcto, digo, poniéndolo en un tema más simple y también para los que nos están viendo o los que nos van a ver,
que se entienda esta parte, ¿no? Que es el régimen fiscal más simple y al final que la obligación la adquiere el patrón. Y el Claro. patrón tiene la obligación de enterarlo. La obligación real del trabajador es de que en la declaración anual, por eso hay esta campaña a principios de marzo y abril con el de presenta tu declaración anual, es precisamente para que se haga un comparativo de que efectivamente lo que te retuvo el patrón de tus impuestos, al momento de hacer el cálculo anual o global, ahí es donde se determina si traes un saldo a favor o un saldo a pagar adicional. Que aquí, ¿qué es lo que ayuda? Y hay que también comentarlo, que son las deducciones personales a que te generen estos saldo a favor, ¿no? Ok. Hubo hace 1 año, 2 años, una tiktokera muy famosa que decía que para presentar la declaración anual era muy fácil y únicamente lo que tenías que dar es siguiente, siguiente, siguiente y ya te llegaba tu saldo a favor. No, pues no. Cuando el año pasado o este año que estuvimos presentando las declaraciones anuales del 23, estamos viendo que había muchos que les salía impuesto a cargo. Entonces, por darle siguiente, 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 les generó un impuesto a cargo. Entonces ahí ya no estuvo tan feliz la historia como el tema de que tenían la devolución. Pero aquí el tema importante es que todos los que están dentro de este régimen de sueldos y salarios conozcan lo que son las deducciones personales. Claro, deducciones personales significa que tú vas a poder decir, bueno, yo pagué tanto de impuesto entonces si yo tengo que pagar una cantidad, yo lo puedo deducir porque ya lo pagué en una compra. Pero tienes que ver, dependiendo de tu giro y del régimen en el que estás registrado, cuáles son las deducciones que sí aplican a tu perfil y cuáles no, porque todo el mundo quiere aplicar todas, ¿no? Y no todas Sí, no todas aplican. aplican. Las principales son todo lo que son gastos médicos hospitalarios, lo que Ajá. son lentes, lo que son las primas de seguro, Ajá. los que son los fondos para el retiro, los que son los intereses reales de los créditos hipotecarios, todo ¿De auto? de auto no entran, Ok. únicamente el tema hipotecario. También el tema de estudios y análisis, todo lo que te hagas de estudios y análisis te ayuda en tu... Escuelas de los hijos. Escuelas de los niños hasta cierto tope. Ok. El mayor tope es en tema de bachillerato, estamos hablando alrededor de 22,000 pesos. Entonces, pero pues 22,000 pesos en una escuela pública, pues prácticamente... Pues, digo, en una escuela pública no tendrías ese problema. El tema son las escuelas las privadas, ¿no? escuelas privadas. Si tú quieres que tus hijos vayan a una escuela privada, pues prácticamente tú absorbes el gasto completo y lo único que te permiten deducir es una pequeña parte. Claro. Que aquí, ahora sí, los legisladores y todo este tema de los diputados, los senadores y todos los que buscan legislar en favor del pueblo, como ahora bien se les dice o se comenta, es precisamente que ayuden con el tema de las deducciones en el tema escolar, Ok. ¿no? Ok, entonces para darle continuidad, sueldos y salarios para las personas que trabajan para una empresa y que al final del año, bueno, al principio del siguiente año tienen que hacer su declaración anual para saber si el patrón les retuvo los impuestos correctamente y si tienen que pagar o el SAT les regresa el Es dinero correcto. y que se acerquen con un contador para que puedan hacer esos trámites, ¿no? Entonces, y obviamente todas las deducciones que ya nos acabas de comentar. Y más adelantito vamos a hablar de los diferentes tipos de impuestos que se tienen que pagar. El Claro. siguiente régimen El siguiente régimen es el de...